Voy a hacer una breve bienvenida nomás, así ya podemos empezar a escucharlo a Fabio. En principio, el nombre del rector, que en breve seguramente nos va a acompañar. Quiero darle la bienvenida a todos y agradecerle por estar un viernes a esta hora, que ya estamos todos cansados de la semana con este clima acá. La verdad que se nota que es un tema que convoca y que nos interesa a todos, y sobre todo porque tenemos la suerte, la fortuna de contar como expositor a Fabio Ketlas, que bueno, es un especialista en ciudades, en desarrollo, con estudios en las universidades más jerarquizadas del mundo, como Barcelona. También dirige la maestría es el director de una maestría en la UBA, así que para nosotros es todo un orgullo, Fabio, que estés acá con nosotros y por supuesto que te agradecemos que te hayas tomado la molestia de venir a hablarnos de las ciudades intermedias en la era post-pandemia. Por supuesto que quiero agradecer la presencia del señor intendente y de todos, ¿no? Así que sin más, Fabio, tenés la palabra. Después seguramente haremos alguna ronda de preguntas para los que quieran seguir conversando con Fabio. Bueno, muchas gracias. Qué buen sonido, qué lindo lugar. Sí, excelente, excelente realmente. Antes de empezar, decir que para mí es un gusto muy grande, lo digo con toda sinceridad, porque siempre me siento muy bien recibido. Primero que me gusta San Antonio de Areco, vamos a empezar por ahí, que es una ciudad que entro y me produce una sensación muy, muy agradable. Y tengo la suerte de tener amigos, que quizás es el activo más importante, que explica que creo que siempre que me piden que venga, vengo, digamos. O sea, no es que puedo acomodar un poquito la agenda, una semana más, una semana menos, pero termino viniendo porque me gusta y me siento muy bien tratado por las autoridades de la universidad. Y generalmente esto termina, voy a dar a luz una intimidad, pero que es tan habitual en la Argentina, esto termina con alguna comida común, donde se habla de todos los temas que nos apasionan, con la libertad, para ponerle un nombre, con la que hablamos los argentinos, y es una experiencia que completa la jornada agradable. Les cuento un poco la historia de mi presentación. Yo, durante la pandemia, como todos nosotros, vi mi vida personal afectada, fuertemente afectada por el encierro y por los temores, etc. Y con algunos colegas que nos dedicamos a los temas urbanos, imagínense que hasta desde el punto de vista visual, lo urbano fue una cosa, ¿no? Nos llegaban por la computadora las imágenes de las ciudades vacías, aquellas ciudades donde la naturaleza volvía a replicar el avance de la naturaleza sobre la vida urbana, con animales que ingresaban a las ciudades. Bueno, un montón de situaciones como esa, y empezamos algunos colegas a comunicarnos por Zoom y a tener un estándar de reflexión sobre lo que estaba pasando en tiempo real, ¿no? Y entonces esta es la versión más resumida, la que le voy a decir a ustedes, de un conjunto de reflexiones que teníamos en ese momento y que después fueron corroboradas por datos, por estadísticas, empezando por una situación muy obvia, que es que nosotros siempre supimos que el dispositivo que llamamos ciudad, ¿no? Esta forma de convivencia que es la vida, que es la aglomeración urbana, o sea, que es la vida entre personas de distintas características que pactan la convivencia y que delimitan de una manera clara el espacio público y el espacio privado, digamos que eso es ese constructo. Nosotros siempre pensamos que las ciudades siempre existieron, pero el Homo sapiens tiene en la Tierra 120.000 años y ciudades hay hace 10.000. O sea que 110.000 vivimos de una manera distinta, digamos. Somos recientemente urbanos. Y la construcción de la vida urbana fue un salto en la historia de la humanidad, probablemente de los más significativos. O sea, dejar de ser nómades y asentarnos y dominar el territorio próximo, ¿no? Que sería el territorio que nos resultaría familiar, y darnos ese pacto de convivencia
Es un cambio copernicano. Para poder, no es objeto de la materia, pero para poder poner en dimensión, ustedes piensen que mientras éramos nómades, nuestra economía era la economía diaria, digamos. Matábamos al antílope, comíamos el antílope. Ese día la economía iba para arriba. El otro día no matábamos al antílope, no comíamos al antílope, la economía estaba estancada. Recolectábamos, buenísimo, no recolectábamos, buenísimo. O sea, por eso el nacimiento de las ciudades, que está vinculado a la agricultura, da lugar a la acumulación, a la posibilidad de juntar el grano y tenerlo ahí, digamos, ¿no? Es ese elemento de seguridad. Entonces nace el patrimonio y con eso nace la especulación económica, con eso nace un conjunto de intereses vinculado a eso, ¿no? Y el saber hacer y el volumen de trabajo de poder conseguirlo o no conseguirlo, y cambian las estructuras familiares, bueno, cambia todo. Y por supuesto es maravilloso entender la historia de las ciudades, pero una cosa que sabemos, los que nos dedicamos a esto, es que ese dispositivo fue cambiando en el tiempo a la luz de impactos tecnológicos. O sea, pudiste construir en altura, cambió el dispositivo, pudiste acumular mejor el agua, cambió el dispositivo, impactos tecnológicos, impactos culturales. Vinieron 100 que eran nómadas de otro lado y se integraron con nosotros, pero creen en otros dioses y pudimos convivir con ellos, eso produce cambios fenomenales. Y un virus o una bacteria también produce cambios fenomenales, ¿no? O sea, nos entra un virus, el urbanismo, siempre lo cuento esto, el urbanismo moderno es hijo del industrialismo. O sea, cuando la gente se aglomera después del establecimiento de la economía industrial, la gente migra del campo a la ciudad, y esa aglomeración en galpones, en barracas de las familias, etc., da nacimiento a dos tecnologías modernas súper necesarias, que son el sanitarismo, porque la salud se empieza a interpretar como un hecho colectivo, no como un hecho individual, y el urbanismo. Hay que resignificar el espacio, para que esos humos, para dónde van, esas basuras, esos olores, entonces separamos la fábrica del resto del tejido urbano para que no nos moleste por los ruidos, y al separarla... Miren, una cosa que muy poca gente lo sabe, pero lo cuento y ya ahora entro en temas fuertes. La movilidad urbana, que es algo tan problemático en las áreas metropolitanas, no existía hasta el industrialismo. Porque la gente trabajaba en su campo o en su taller artesanal, que era en el mismo lugar donde vivía. No existía el concepto de ir a trabajar, porque producción y reproducción convivían en el mismo espacio. Cuando se rompe eso, o sea, la fábrica rompe esa unidad, digamos, ¿no? Entonces, entonces tengo que ir a trabajar y volver de trabajar. O sea, vivo en un lugar y trabajo en otro. Y el 70% de la movilidad urbana hasta hoy está explicada por la movilidad laboral. O sea que hasta que no aparece el industrialismo, no aparece la movilidad laboral. Bueno, nosotros sabíamos, cuando vino el bichito, que eso algo iba a pasar, ¿no? En el caso fue un experimento a cielo abierto muy fuerte. Yo lo grafico mucho con una experiencia que me pasó en primera persona con mi hija. Yo tengo una hija que vive en Gran Bretaña, que es mi hija mayor. Tengo una cierta debilidad hacia mi hija, o sea, nos comunicamos todos los días por WhatsApp, etc. Y mi hija sabe qué temas me interesan a mí, qué temas no me interesan. Y entonces ella a veces ve una nota en un diario británico que me interesa y me manda el link, etc. Tenemos mucha complicidad. Y mi hija, azorada, me dice, papi, en una comunicación de WhatsApp, allá se había producido el encierro y acá todavía no. O sea, una semana antes de que acá se produzca, me dice, hay 70 millones de personas confinadas en el mundo. Es la cuarentena más grande de la historia de la humanidad, me dice mi hija. Un día. 15 días después de eso, había 3.500 millones de personas confinadas. 70 ya era la más grande de la humanidad. Se multiplicó por 50 en 15 días. Aparte de eso, teníamos la información en tiempo real, una cosa que en otros confinamientos no existía. O sea, y entonces yo le decía a mis colegas con los que nos juntábamos en Zoom, digo, esto es impresionante como experimento, porque es cómo reaccionan todas las sociedades a una misma amenaza. La amenaza es la misma, es el mismo bichito,
y cómo reaccionan. Y vamos a ver, algunas van a reaccionar más autoritariamente, otras menos autoritariamente, unas van a usar más la tecnología, otras van a usar menos la tecnología. Si los contextos de pobreza, si no, si sí, la flexibilidad de los sistemas sanitarios, las reacciones sociales, o sea, y eso se está midiendo ahora mismo se está midiendo, ¿no? Bueno, es evidente que el mundo, entre el mundo prepandémico y pospandémico, tuvo muchos cambios. Antes de la pandemia, vamos a 3 referencias rápidas. Antes de la pandemia, en la reflexión en la sociología urbana, había como 3 cosas que nos hacían ruido. Había muchas, pero 3 muy grandes. Una era el boom demográfico, o sea, nosotros nos planteábamos hasta dónde van a ir las ciudades, o sea, cómo vamos a gobernar en los próximos años ciudades de 50 millones de habitantes, o sea, había un temor entre los sociólogos urbanos, los urbanistas, con este tema del boom demográfico. Ahora vamos a ver que eso es uno de los temas que está afectado. El otro, por supuesto, el cambio climático, todo el tema de las ciudades asediadas por situaciones vinculadas al cambio climático, esperables o no esperables. Y el otro tema que nos movía mucho la cabeza prepandémicamente era el paradigma de movilidad. Justo en el año 2017 o 2018, no lo recuerdo con precisión, pero no es relevante, había sido el primer año desde que hay registros que 1.000 millones de personas habían atravesado una frontera. O sea, se juntaban los datos de aduana de todo el mundo que se compartían y se había pasado la barrera de 1.000 millones de aduanas formalmente atravesadas, ¿no? Después, bueno, vino la pandemia, eso bajó y ahora volvió a subir, por supuesto. En ese momento viene la pandemia. Se produce la pandemia y nosotros decimos, bueno, van a pasar cosas. Inclusive pasaron cosas en el contexto pandémico. Después ahora vamos a hablar del contexto post-pandémico, pero en el contexto pandémico, ¿no? De sociedades que usaron más la información para controlar la pandemia. El caso extremo probablemente era Taiwán, donde vos le tenías que mandar un WhatsApp todos los días al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud controlaba tus movimientos por el movimiento de tu móvil. A nosotros nos parece algo, pero bueno, y te llamaban, usted está en su casa, ¿no? Bueno, sociedades que tienen un umbral de tolerancia grande a eso, dando por sentado que todo el mundo tiene móvil y que sus propios sistemas institucionales se lo permitían. Después, sociedades, el ejemplo más claro en ese sentido, y es fuerte para nosotros en términos, si comparamos con lo que pasaba en Argentina, que apelaron a la logística. O sea, en Israel dijeron, bueno, si el problema es vacunar, tenemos que esperar que la ciencia tenga la vacuna y después es un problema logístico. Si la gente no se tiene que juntar, etc., no es un problema sanitario. Le dieron al ministro de Defensa el control de la pandemia en Israel. Dijeron, si acá hay que controlar que la gente no se junte, que esté a 2 metros de distancia, eso de sanitario no tiene nada, dijeron. Si te lo pones a pensar, le fue bien a Israel en el control de la pandemia, digamos. Dijeron, el sanitario es cuando tengamos la vacuna y tengamos los enfermeros para aplicar la vacuna. Mientras tanto es un problema logístico. Es controlar el movimiento de la gente. Y decirlo, y esto es muy, muy interesante quizás para que nosotros nos quedemos reflexionando, y decís, ¿cuáles son las sociedades que tuvieron mejores resultados en el control pandémico? Siempre se listan 4 o 5, pero de las 4 o 5 que se listan, 3 o 4 habían pasado 10 años antes por el SARS. El SARS era un virus respiratorio, como el COVID-19, que se transmite igual que el COVID-19, que se controla igual que el COVID-19, que claro, Corea del Sur había tenido el SARS, significa que tenía todo el sistema entrenado. ¿No? Si nosotros ahora nos agarraría un COVID, sabemos más que en el primer COVID. Entonces, no, qué campeones del mundo son los de Corea. No, tuvieron el SARS 10 años antes y el sistema de salud sabía un montón de cosas, ¿no? Eso nos pasó en ese momento y ahí empezamos a ver cosas que se verificaron después, que son el núcleo de lo que yo les quiero transmitir. Una cosa que reflexionábamos cuando nos juntábamos en el Zoom, algunos colegas brasileños, mexicanos, nosotros, etc., era que empezaba a cambiar la relación entre lo público y lo privado. O sea, si vos
Vos te levantás a la mañana, un día común en Buenos Aires, te bañabas, estabas 1 hora en tu casa, entre que desayunabas, salías. Te tomabas el subte o agarrabas el auto y te ibas a tu laburo, laburabas una X cantidad de horas, no sé, te tomabas un café con un amigo antes de volver, o volvías, dejabas las cosas, te ibas a un gimnasio, volvías. Tiempo en tu casa, fuera de dormir, 3, 4 horas. Un día se toma una decisión administrativa, tiempo en tu casa, fuera de dormir, 16 horas. Y entonces a mí, yo lo decía en chiste, pero es como relevante, ¿no? Decía, escuchame una cosa, yo corbata uso si salgo de mi casa. Si yo no salgo de mi casa, corbata no uso. Si la conducta pandémica se sostiene en el tiempo, los fabricantes de corbata, olvídate. No, yo no me imagino que un tipo se ponga la corbata para prender el Zoom. Carteras, qué sé yo. Ahora, el uso de aplicaciones o de Netflix, no es que consumís menos de todo. El cambio de la relación entre el espacio público y el espacio privado cambiaba los paradigmas de consumo. O sea, la pandemia tuvo enormes ganadores. Netflix preveía tener los suscriptores que tuvo como 15 años después. Lo agarró la pandemia en el medio y hizo... O sea, a Netflix le vino bárbaro la pandemia. A Zoom no te digo nada, ¿no? O sea, Zoom, la empresa, existía. Y en un mes subió 1.500% la cotización en la bolsa de Nueva York. Claro, todo el mundo, Zoom, bueno. Y una pregunta que nos hacíamos es, ¿qué va a pasar en esa relación entre lo público y lo privado? ¿Cambia o no cambia? Hay alteraciones. Está medio. El tiempo de uso del espacio público post-pandémico es 25% menor que el prepandémico. O sea, nos fuimos a la ciudad después de la pandemia bulímicamente durante 3 o 4 meses, pero el punto de estabilización no fue idéntico. Nos hemos acostumbrado a estar más tiempo en casa. Y ese es un dato para las ciudades fenomenal, porque van a ver la conclusión, ¿qué se concluye de eso? Bueno, se popularizó el teletrabajo. El teletrabajo existía, pero por ejemplo no había casi estudios sobre la proyección del teletrabajo. Ahora hay estudios que indican que para el 2040, más o menos 2/3 de la fuerza laboral va a poder hacer 2/3 de su trabajo remotamente. Eso tiene consecuencias urbanas enormes, ahora vamos a ver. Entonces, la relación entre público y privado, la popularización del teletrabajo, el lugar de la familia, este es un datazo. A iguales niveles de producto bruto y de calidad de los servicios públicos, en lugares donde la estructura familiar funciona mejor comparativamente que otros, los índices de mortalidad eran muchísimo más bajos, los índices de enfermedad mental, salud mental, muchísimo más bajos, etc. En Europa, que estudian mucho esto, el lugar de la familia en el debate, que empieza a ser un debate complicado, se lo tengo que decir. Vamos a hablar sin prurritos o sin corrección política. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el conjunto de políticas sociales y culturales iban dirigidas, en Europa Occidental estoy diciendo, ¿no?, al individuo. Al individuo. Hombre o mujer, políticas de promoción de la lectura para jóvenes, a Juan, a María, a Pedro. Alquiler, te doy el subsidio del alquiler, a Juan, a Pedro, a María, porque reúne las condiciones, por ingreso, por lo que fue, al individuo. Menos un país. Hay un país que tenía siempre alguna política destinada a la familia, con una visión no conservadora, porque con un criterio de familia amplio, etc., pero a la familia. ¿Cuál era ese país? Alemania. ¿Por qué? Por el peso del Partido Social Cristiano y Demócrata Cristiano, Social Cristiano Bávaro y Demócrata Cristiano. Pasa la pandemia y empieza a haber registros, por ejemplo, donde los ancianos viven en casa de familia, sobrevivían mucho mejor que en geriátricos. La pandemia en Europa fue sobre todo una pandemia que arrasó los geriátricos, por un montón de cosas, de que todos eran grupos de riesgo, por supuesto, etc.
Pero lo cierto es que empieza a resignificarse en las políticas públicas el lugar de la familia. La dimensión urbana y el control de las políticas públicas. La eficacia de intervención pública quedó demostrado que es mucho más alta en ciudades de rango de 50 a 100.000. Las áreas metropolitanas fueron súper problemáticas para gestionar las buenas o malas políticas que se llevan adelante. Y eso es todo un debate para los que nos dedicamos a esto. ¿Corresponde que los gobiernos promuevan la existencia de ciudades donde después sus políticas van a poder ser eficaces o no? ¿O dejan librada la dinámica urbana aún que se generen ciudades respecto a las cuales sus políticas después no van a ser eficaces? Una pregunta, un preguntón, ¿no? El tema de la organización antijerárquica, la aparición, el uso intensivo de las aplicaciones, construyó el imaginario de que hay un modo de organización que puede prescindir del Estado. Les dejo un asterisco acá sobre respuestas políticas post-pandémicas y efectos de la pandemia, ¿no? Si yo puedo establecer relaciones sociales, entretenerme, comprar, vender, etcétera, a través de aplicaciones en las que el Estado es ajeno, si los discursos abolicionistas de Estado tienen más posibilidad de crecer o no después de eso. Y un fenómeno muy fuerte de homogenización cultural en el sentido de que, y a ustedes les debe haber pasado en la pandemia, que a partir de las plataformas, sentir que todo el mundo, no que toda Argentina, o sea que Netflix hacía un lanzamiento de una cosa y todo el mundo estaba mirando eso. Pongo el ejemplo de Netflix porque es el ejemplo probablemente más masivo, digamos, ¿no? Esto tuvo un impacto muy fuerte en el mercado inmobiliario en aquellos países donde el cierre no fue tan definitivo como Argentina y el mercado inmobiliario siguió funcionando, se pudo ver en tiempo real. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos, inmediatamente, a los 2 meses de la pandemia, empezó a bajar el precio del metro cuadrado en las zonas centrales de las ciudades, en oficinas, etc. Y empezó a subir el precio del metro cuadrado en los condominios periurbanos. Eso fue inmediato. Inmediato. Y hay que saber, digamos, es un dato de la realidad, que uno de los efectos, digamos, de una condición humana es adaptar el espacio a las necesidades de cada época. O sea, nuestra civilización es una civilización que construye, destruye, adapta, resignifica a medida que pasa el tiempo. O sea, a nosotros nos impacta porque cuando se transforma una catedral en una biblioteca, no sé, en Holanda, eso es lo normal. Lo normal es que las sociedades resignifiquen los espacios y los pongan al servicio de una utilidad que tiene que ver con su tiempo. Entonces, ¿qué es la comprensión de cómo nos contagiamos de cosas, de qué es más necesario? O sea, hacer casas de X metros cuadrados sin tener en cuenta cuántos son los integrantes promedio de una familia. Voy a poner un ejemplo que es bastante, que se lo van a acordar. España, a principios de la década del 90, inició un raíz de construcción y aumento del metro cuadrado inmobiliario que termina con la crisis del 2008, importante en términos de años, pero haciendo números redondos, cuando empezó ese raíz, a España le faltaban 1 millón de viviendas para resolver su situación habitacional de su población. Y construyó 7 millones de viviendas hasta el año 2008, y en el año 2008 todavía le faltaban 500.000. Entonces alguien dice, si te faltaban 1 millón y construiste 7 millones, no te pueden faltar 500.000. Hay algo que pasa en el medio. Y hay un estudio muy interesante, porque vos decís, bueno, mucha segunda residencia, bueno, descartemos la segunda residencia. Hay europeos que compraron y lo tienen vacío y vienen, bueno, pero igual no daban los números por ningún lado. Hasta que Marina Subirats, una profesora que yo tuve, hizo una investigación tratando de encontrar este acertijo y descubrió que España en los años 60, un poco antes tenía la familia española promedio era 5,1 miembros y la familia española promedio al terminar la crisis en el 2008 era de 1,9 miembros promedio. Entonces, claro, si vos precisás el doble de casas para mantener la misma cantidad de gente.
O sea, si vos tenías papá, mamá y 3 hijos, vivían todos juntos, precisás una casa. Si en el modelo 2, el hijo menor, porque tiene cierta autonomía económica, se va a vivir solo, y el hijo del medio, porque tiene diferencias con sus padres, se va a vivir medio en comunidad con 3 amigos que tienen la misma preferencia sexual. Bueno, resulta que para atender a esos 5 ahora tenemos 3 casas. Y son los mismos 5. Por lo tanto, la historia de adaptar las ciudades, los espacios, los lugares a la necesidad de la época no es un tema exclusiva y excluyentemente tecnológico, económico o sanitario. Tiene que ver con cómo elegimos vivir. Y en ese cómo elegimos vivir hay una clave que yo es la que quiero dar, y después quiero dejar más espacio para preguntas porque sé que me imagino que hay algunas cosas que ya he despertado algún interés con las cosas que pasan localmente. Hay una cosa muy constante que es un proceso que algunos llaman de de crecimiento suburbial o post-suburbial, o rurbanidad, ciudades que tienen un estándar de autosostenimiento más alto que el que tenían, con cordones verdes y valoración de la alimentación de proximidad, que también es un criterio que está creciendo en los sectores medios, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y que no es un planteo de si está bien o está mal, tiene un costo eso. O sea, tener esa preferencia tiene un costo. Y eso empieza a crecer, ¿no? Esta idea de me voy a vivir a un lugar que tiene más verde, que tengo más control sobre mi vida social, que recupero la idea de convivencia con nombre y apellido, etc. Y acá quiero dar una clave, que para mí es la clave de interpretación de lo que está pasando pospandémicamente, que es que los medios masivos dicen, no, la gente, hay una cosa que la gente quiere irse al campo. Eso es una tontería absoluta. La gente lo que quiere es graduar la intensidad de su vida urbana. Las personas lo que hacen cuando se mudan de Caballito a San Antonio de Areco y van una vez por mes a Caballito porque se redondean la vida laboral, que pueden hacer casi todo a distancia, pero una vez por mes tienen que entrar, lo que hacen, en vez de jugar en 2 opciones, todo o nada, es como una perilla, gradúan la intensidad de su vida urbana. O sea, son la opción postmetropolitana, que es lo que está emergiendo después de la pandemia, es una opción en algunos sectores sociales, que es lo que pueden hacerlo, que tiene más que ver con esto que con irse al campo. Si yo quiero tener una vida urbana, quiero tener una vida relacional, me interesa disponer de activos culturales y relacionales X, pero estos. Y una vez por mes me voy a Buenos Aires. Y claro, vivir a 200 kilómetros del trabajo es imposible si tenés que ir todos los días, pero es perfectamente viable si tenés que ir una vez cada 15 días. Y empieza a pasar esto, que no es que pasa en Areco, en Pinamar, en Luján, en Mercedes, en San Pedro, en todos lados. Y esto es un problema fenomenal para las áreas metropolitanas, porque produce una segregación social, porque en principio los que pueden dosificar la intensidad de su vida urbana son los sectores de medios y altos ingresos, con lo cual las áreas metropolitanas quedarían como un reservorio de sectores de bajo poder de consumo. Es todo un problema. Pero a su vez hay gente que tiene preferencia por la vida metropolitana. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo como modelizado formas hegemónicas de vida. La vida metropolitana, que fue posterior a la vida aldeana, etc. Y quizás entramos en una etapa en que tengamos opciones. Que esa sea una diferencia con otras etapas en que si vos querías vivir la modernidad en 1920 y te había tocado nacer en el norte de la provincia de Santa Fe, te tenías que mudar a Rosario o Buenos Aires. Porque si no, no te enterabas de las cosas, porque ahí pasaba la construcción cultural, ahí estaba el conocimiento, los servicios sofisticados. Eso ya no pasa más. Voy a poner un ejemplo patológico de esto.
Si uno pudiera anotar en un cuaderno, agarrar a 1000 porteños al azar y le diría, anoten en un cuaderno todas las actividades que ustedes consideran que son un hecho cultural. Bueno, entonces, en un año, dice, bueno, fui 2 veces al teatro, 3 veces al cine, 1 vez al corso, 4 veces a la cancha y miré 150 series en Netflix y escuché a la mañana un par de tangazos en la FM de la ciudad y qué sé yo, y me anoto. Anotan. El 90% de lo que ese señor hace, porque los 150 de Netflix representan el 90%, porque los otros son 4 veces, 2 veces, 1 vez. Lo puede hacer en Puan. No un poquito peor ni un poquito mejor, sino idéntico. Se instala en su casa de Puan y prende el mismo Netflix. O sea, no tiene ninguna ventaja Caballito sobre Puan a esos fines. Entonces él dice, bueno, la verdad que por ir 4 veces a la cancha de Boca puedo venir 4 veces al año, vivir en Puan y voy 4 veces al año. O sea, no me tengo que respirar todo el smog de lunes a viernes para las 4 veces que voy. Y esto no está racionalmente reflexionado, pero está intuitivamente acercado por parte de la gente, en un montón de aspectos. Yo voy a contar una historia medio triste que tengo. En la campaña presidencial anterior ejercí algún rol de vocería de educación en la campaña de Patricia Bullrich, y en un momento determinado hago una reunión con personas en general mayores que yo, que vienen del mundo reformista, de la educación, y en el medio de la conversación les hice una propuesta, que era una propuesta en la que estaba trabajando y pensando, etcétera, que era transformar el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires en un megacampus, son 300 hectáreas el autódromo, en un megacampus universitario para que vengan 8 universidades de altísimo prestigio internacional a Buenos Aires. Bolonia, Harvard, el MIT, etcétera, tengan sede en Buenos Aires. ¿Ok? Y si la ley de educación lo permite, si no lo permite, si hay correspondencia, si no, yo le hablaba de las ventajas que eran para nuestros profes entrar en esos circuitos, lo que significaba que profundizar la idea de que los estudiantes latinoamericanos vengan a Buenos Aires, que quizás no podían llegar a esa membresía en los Estados Unidos, pero sí en la versión Buenos Aires, 1000 cosas. El tema lo tenía bastante estudiado, porque tenía pros y contras, como no era el paraíso terrenal, pero en el medio del debate, que sí, que no, que sí, que había posiciones bloqueantes, que eso no, porque afecta, no sé qué cosa, decía, pero eso se puede hacer hoy desde el celular. Vos estás parando que venga el edificio y los profesores, pero si un pibe hoy se anota, hay un montón de cursos en línea. ¿Cómo qué vas a hacer? ¿Que lo vas a ir a parar a la casa? Que si no, si primero no averiguás si está en la UBA, no te podés anotar, le vas a decir. Entonces, los fenómenos urbanos, sociales, de pertenencia, etcétera, tienen una base de determinación tecnológica. La tecnología tiene una particularidad, todas las tecnologías, no estas tecnologías nuevas, las tecnologías, en la medida en que los hombres las consideramos útiles, las ponemos en marcha y no, voy a decir una cosa, lo voy a simplificar, las tecnologías no dialogan. ¿Sirven o no sirven? O sea, no estoy dialogando con la iluminación. Mirá, iluminación, a mí me parece. O sea, la gente considera que es útil Mercado Libre, lo usa. Cuando considera que no es útil, no lo usa más. No hay un diálogo. No hay un consenso con Mercado Libre. O sea, o funde la empresa porque no le sirvió a nadie y nadie lo usa, o prospera porque una mayoría de gente consideró útil y lo usa. Entonces, el estándar tecnológico, en el urbanismo también, es muy determinante. Y yo creo que este tema de la intensidad urbana está dado porque un montón de servicios urbanos, que hasta hace 20 años eran considerados servicios excluyentemente metropolitanos, hoy empiezan a ser servicios urbanos que pueden ser dados con cierta satisfacción en una ciudad de 30.000 habitantes. Y eso tiene connotaciones, pero puede ser una enorme oportunidad para el mundo. Porque la ciudad metropolitana nos daba mucho, pero nos quitaba mucho también. Entonces la idea de vivir en una ciudad donde yo recupero nombre propio, etcétera, tiene un montón de activos que son, creo que los que movilizan muchas veces
a la ciudadanía de muchas localidades y pueblos, decir, yo quiero mi pueblo porque no sé cómo explicártelo, pero tiene un modo de vida en el que yo siento una cierta satisfacción, no solo porque nací ahí. Bueno, la pandemia produjo este shock, digamos, ¿no? Este shock es evidente. Y empieza a haber un trade-off con lo que yo considero que es el problema más grande que tiene este escenario post-pandémico, que lo tengo que decir porque es una cuestión de honestidad intelectual, que es lo que yo llamo la tribalización, ¿no? Que todos los parecidos se vayan a un lado, a vivir una vida de parecidos, y los otros parecidos a otro lado. Eso es un problemón fenomenal, ¿no? Porque eso es un caldo de cultivo de todos los prejuicios del mundo, que eso es lo que pasa en muchos casos en los barrios cerrados, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Ese proceso de tribalización que es contrario a la ciudadanización, donde los diferentes tenemos que acostumbrarnos a aceptar que eso es la ciudad. No puedes tener la música más alto que esto porque el viejo que vive arriba quiere dormir. O sea, aceptamos que el viejo tiene necesidades distintas que las mías, digamos. Y eso es maravilloso, que todos aceptemos que hay momentos en que no, en el carnaval no, porque es el carnaval, entonces en el carnaval podés tocar la música hasta las 3 de la mañana, pero un martes que al otro día se trabaja, a las 10 de la noche tenés que parar. Y eso parece una restricción, pero es un salto adelante en la humanidad, es el que nos permite estar juntos, digamos, ¿no? Por eso la base de la vida cívica no son los... O sea, la Berlín destruida, agosto del 45, era una ciudad de todas maneras, aunque no tuviera ningún edificio en pie, porque el alma de la ciudad son los vínculos, no son los edificios. Entonces ahí hay la San Juan del post-terremoto era una ciudad destruida, pero todavía era una ciudad, digamos. En el mundo post-pandémico abre un escenario de sociología urbana distinto al mundo prepandémico. Y eso le va a meter mucha presión a localidades como esta. Eso puede ser decodificado como una gran oportunidad o como un problema. Y eso depende un poco de cómo se vayan resolviendo y cómo se vayan dando estas dinámicas. En el caso argentino, esto viene con un poco de rezago, porque la dinámica, ustedes piensen que para el 90 y pico % de la humanidad, una operación inmobiliaria va a ser la operación financiera más importante de su vida. Por lo tanto, en un clima de inestabilidad macroeconómica, todos esos procesos se lentifican mucho. Si la Argentina se normalizaría macroeconómicamente, seguramente estos procesos de urbanismo pospandémico se van a desplegar con toda velocidad. Muchas gracias. Sugerencias, insultos también se aceptan. También, se puede. Allá hay un señor. Vamos, yo les voy alcanzando el micrófono, más que nada para que... Hola a todos. Bueno, gracias Fabio por esta tan interesante charla. Una pregunta sería, en este mundo post-pandémico, ¿cómo repercute esto en la administración pública? Nosotros tenemos un pueblo de 27.000 habitantes aproximadamente. Habría que juntar 10 pueblos como Areco para conformar un barrio de Buenos Aires. Quiere decir que nuestra administración, compleja, con consejos deliberantes, con gastos correspondientes, se ha quedado atrás en el tiempo. La ley de municipalidades es de 1854, o sea que tenemos un atraso enorme en el diseño y en el funcionamiento de nuestra administración pública. Toda esta tecnología que usted describió también tendría que influenciar también la administración pública, reducirla, hacerla más eficiente, y esta nueva tecnología nos permitiría enfocarnos en 2 o 3 problemas que en este momento son un problema y no debieran serlo. El primero es la salud pública. Los pueblos tendrían que tener, distintos pueblos en conjunto tendrían que tener un sistema de salud público unificado y funcionando en base a esta tecnología.
En segundo punto, el tratamiento de los residuos urbanos, que es un tema enorme y que podría también reducirse y hacerse más eficiente con estas tecnologías. Y tercero, que usted también lo nombró, es el transporte, que es importantísimo en esta época y que debiera también ser parte de este nuevo sistema tecnológico. Entonces la pregunta sería si esto se podría hacer en base a toda esta experiencia que también usted describió de la vida urbana y cómo hacerlo, ¿no? Gracias. El tema tecnológico es un tema, aunque nuestros decisores públicos mayoritariamente no lo registran así, es el tema probablemente más significativo y lo voy a explicar por qué. Supongamos, por un momento, que aparece el auto. Perdón, voy a ir un paso más atrás. Ustedes saben que en muchas municipalidades uno va a hacer un trámite y te dan un formulario papel todavía hoy, ¿no? Te dan un formulario papel, vos lo llenás el formulario papel, el señor carga en algún lugar esos datos el municipio seguro lo tenía en otra dependencia o se lo había pedido otra vez o lo que fuera. Y eso está bastante naturalizado, etc. Por lo menos para mí que tengo 58 años no me produce nada. Pero para un pibe que tiene 25 años, le produce muchas cosas porque él en el resto de su vida de relación no hace eso. Entonces le parece una extrañeza porque él, Mercado Pago, le adelanta plata sin llenar ningún formulario, consigue novia sin llenar ningún formulario, compra tickets sin conseguir formulario, etc. Y entonces le parece... ¿Por qué a mí no me parece raro? Porque yo 30 o 40 años de mi vida llené formularios. En cambio él a los 18 o 20 años ingresó a la vida adulta ya con el móvil existiendo, tiene 27, 28 años y él llenó muy poquito formulario. Entonces a él le parece un hecho extraño. Y acá empieza a haber un problema, que es que no es extraño porque él considere que es ineficiente el sistema, sino que él considera, voy a tratar de ser lo más gráfico posible, que los políticos somos todos unos imbéciles. Porque lo que él concluye no es, che, sería más barato a través de una app. Pero estos tipos son unos boludos porque no ponen una app, es lo que concluye. O sea, él no está pensando en caro o barato. Él lo que está pensando es que si yo con una app puedo comprar las entradas para ir a ver a Boca, puedo conseguir novia, puedo pedir pizza, etc., ¿por qué con una app no puedo iniciar un trámite en la municipalidad? O sea, está en juego una cuestión de legitimidad. Y ahora voy a mi historia que iba a contar. Suponete que aparece el auto y hay una disposición que dice, con el auto podés ir a buscar a tu novia, con el auto podés ir a la cancha, con el auto podés ir a buscar pizza, que son los mismos 3 ejemplos de la app. Pero con el auto no podés ir a la Muni. Tenés que ir caminando a la Muni. ¿Pero por qué? Si yo tengo auto. No. Con el auto podés ir a buscar a tu novia y ir a pasear, con el auto podés ir a pedir pizza, vas y volver, traes con la pizza a tu casa, come, podés ir a la cancha con el auto. Bueno, pero tengo que hacer un trámite en la Muni, tenés que ir caminando. Nos damos cuenta de lo ridículo que sería, ¿no? Con esto nos pasa eso. Nosotros le decimos, con una app podés pedir pizza, con una app podés conseguir novia, con una app podés... ¿Con una app puedo hacer el trámite de la Muni? No. Es lo mismo. Es una tecnología y otra tecnología. ¿Está claro? Y el pibe no le importa el déficit fiscal. El pibe que es el 50% del electorado, ¿no? Quiero aclarar, el problema es que si fuera el 5% del electorado no sería un problema. Es el 50%. Y después te dice el Estado no sirve para nada y te votan a uno que dice el Estado no sirve para nada. Cosa que es una aberración para mí. Pero es una aberración que parte de cosas como esta. Yo, de las 3 cosas que usted dijo, ¿cuánto puede arreglar la tecnología, la salud pública, los residuos del transporte? Yo no soy un fetichista de la tecnología. Por supuesto que ya le aclaro que son 3 cosas que para arreglarlas se precisan muchos recursos, no solo tecnología. No quisiera meterme en este tema porque no es el mío, pero el problema de la salud pública en la Argentina es un problema de que nos hemos hecho más pobres y no lo queremos asumir. Fin. Así de sencillo. Voy a poner ejemplo blanco sobre negro para que se vayan todos tristes hoy. En la localidad, en la ciudad de Mendoza, en Chile, a los médicos argentinos le pagan las guardias $800. Una guardia.
Entonces grupos de médicos de 40 años, 42 años, no médicos nuevitos, médicos con experiencia, se ponen de acuerdo, alquilan un monoambiente en Santiago de Chile, viajan de a 3, de 4, porque ya a ellos les encantan los médicos argentinos, porque tienen nivel, etc. Y van, a veces van juntos y vienen separados, bueno, el tema de la coordinación logística, esto, pero tratan de bajar los costos. Pero lo cierto es que hay tipos que te dicen, mira, yo voy 4 veces al mes, me hago $3.000, 2.500 salvados los costos, eso es más o menos el triple de lo que gano en el hospital en Mendoza, ¿no? Gano 2,5 millones de pesos con las guardias en Santiago y gano 800.000 en el hospital en Mendoza. Yo lo conozco a Alfredo Cornejo, fue compañero mío en la Cámara de Diputados y tengo diálogo con él. Me dijo, mira, yo quemando goma, que yo le puedo pagar 1.200.000. Ahorcando gente, ¿no? Dejando de barrer las calles. Y se van a seguir yendo. Y ahí hay un punto, ¿por qué digo es blanco sobre negro? Porque los médicos públicos y privados, Mendoza, no consiguen médico para guardia, porque no hay una fábrica, una pasta linda de médicos. No hay una pasta linda de médicos. Entonces se terminó, hay un stock de médicos, los chilenos que si hubiera una economía estable y próspera durante 30 años pueden pagar $800 la guardia, los argentinos no la pueden pagar, te quedaste sin el médico. Te tenés que hacer el muro de Berlín, si querés que los médicos se queden de este lado, tenés que hacer el muro de Berlín y decís... Entonces, ¿qué quiero decir? Y al final del camino, ¿qué es lo que pasó? Porque no es un problema que tiene el hospital público. Los sanatorios privados tampoco lo consiguen. Que pagan OSDE, 1.050, la colina de la Pindonga, lo que ustedes quieran. Una sociedad más pobre no puede competir por precio con una sociedad más rica, en un lugar que justo están al ladito. ¿Por qué no lo sienten los cordobeses? Porque están lejos. Los cordobeses zafan, porque no se pueden ir de Córdoba a Santiago de Chile. Nada más. Si estuvieran al lado tendrían el mismo problema. Entonces la pregunta, porque yo les quiero decir esto porque es medio triste. Cuando una sociedad se empobrece como se empobreció la sociedad argentina, hay cosas que tardan uno en darse cuenta, porque los edificios, el obelisco está, digamos, no hay que hacer ninguna... Si no hacemos nada, en 1000 años se va a caer, pero si no, en 2 años, 3 años va a seguir estando ahí, digamos. Entonces la 9 de julio está, entonces hay cosas en las que no notamos, pero hay cosas que las notás rapidito, los niveles salariales los notás rapidito, te empobreciste. Y hay cosas un poquito más tarde, y hay cosas un poquito más tarde. Esta tardó un poquitito más. Pero llega un momento que te das cuenta que el nivel de riqueza... Lo raro es que un país pobre como Argentina tenga los médicos que tiene Argentina, que son el reflejo de lo rico que fuimos en otra época. La Argentina no tiene una catástrofe inmobiliaria porque nuestros abuelos compraron casa, muchachos. Yo siempre que un diputado nacional levanta la mano y dice, porque hay un déficit habitacional, dicen de 3,5 millones de casas. Y yo le pregunto, ¿cómo lo midieron? La pareja de chicos que viven con los padres, que no están en la calle, y viven y se bañan con agua caliente, desayunan bajo techo, etc. ¿Es déficit habitacional para vos o no es déficit habitacional? ¿Está en la estadística? La casa, que es la misma casa de los abuelos, que hace 20 años que no le ponemos un mango. Entonces ahora tiene humedad, tenemos más casos de enfermedades respiratorias, ya no nos anda esto, nos colgamos de no sé qué cosa. ¿Es déficit o no es déficit? Eso en el segundo cordón de Buenos Aires hay millones. Entonces, ¿por qué no se nota? Porque como nuestros abuelos tenían casa, todavía tenemos como 5 o 10 años de fuelle hasta que no sea una catástrofe. Pero estos 3 servicios no están frente a un problema tecnológico, están frente a un problema económico. Si yo le doy el doble de plata al tipo que administra la salud pública, los residuos, los transportes, y son gente honesta, y contratan al consultor adecuado, y se informan, arreglan el problema. Pensar que el problema es tecnológico es un fetichismo. Este es un problema económico. En la provincia, yo no hablé, me encontré con el intendente entrando acá, así que no hablé ni un minuto. Anestesistas, pediatras, obstetras,
Hay una disputa entre los intendentes, se acuchillan por un anestesista. Carísimo. Bueno, carísimo no, es lo que tiene que estar en juego, la salud de la gente, es lo que tiene que valer. Pero también la idea de qué es lo que tiene que valer en una sociedad que se empobrece como se... Lo de Argentina es de una catástrofe fenomenal. No me quiero ir de tema, pero vamos a otra pregunta. Es un problema económico. Un poco basándome en lo que dijiste, de que el trabajo remoto los próximos años va a ser 2/3, un poco también lo que dijiste, que las personas están buscando estar un poquito más lejos de las ciudades, pero cerca de las ciudades, como para ir a ver a Boca, lo cual es muy bueno. Areco tiene no sé la parte tecnológica, pero tiene la parte de la cercanía a la capital federal, a centros culturales, etcétera. ¿Cómo te imaginas tamaño de población para una ciudad como Areco y expansión geográfica de la ciudad? Son dos cosas que no necesariamente... Sí, pero están muy pueden ser asociadas. comprimidas, pueden ser expandidas, pueden ser de 20.000, pueden ser de 50.000. Me voy a meter en camisa 11 varas. Primero, Areco tiene 27.000 habitantes. Supongamos que en 20 años, una cosa cuya probabilidad de que pase es ínfima, duplique su población en 20 años, es muy improbable que eso ocurra. Podría ser una ciudad de 50.000 habitantes, podría guardar todos sus rasgos actuales todavía, y nosotros ya estar cerca de despedirnos, y los que vienen estarían conociendo otro Areco. Yo tendría alguna, porque yo sé que a todos ustedes, y los felicito por eso, quieren preservar cosas vinculadas a cómo se anda por la calle, al control social, al tipo de vida comunitaria, etc. De todas maneras, si yo le pudiera dar un solo consejo al intendente, le diría, quizás si se estabiliza macroeconómicamente Argentina y empieza a haber inversiones y empieza a haber presión, Areco tiene que saber por dónde canaliza el agua, ¿no? No poner un dique. Si pone un dique tiene un problema. Ya, les quiero contar la película, porque si ponen un dique ustedes y todas las inversiones inmobiliarias van a Mercedes, Luján, Pergamino, y producto de que van las inversiones inmobiliarias, también van las respuestas en términos de consumo, los locales comerciales mejores van a donde están los consumidores. El debate dentro de 20 años con el intendente es, nosotros fuimos unos boludos que no dejamos venir a ninguna inversión inmobiliaria. Para evitar esa discusión dentro de 20 años, ustedes tienen que conducir el proceso de crecimiento. O sea, puede haber un barrio en Areco, puede haber un lugar en Areco donde haya construcción en altura, por ejemplo. Porque si mira, acá en estas 8 manzanas vamos a permitir una construcción en altura porque están fuera del casco histórico, no nos rompe la forma de vida tradicional. Por ejemplo, para mí es incomprensible, perdón, porque están los dos respondiendo, hay que pensar cómo la existencia de una universidad puede garantizar la atractividad universitaria. Bueno, en la Argentina las universidades no tienen plata para hacer un campus de dormis, pero es un tema. Entonces tengo la universidad, que es una potencia fenomenal de renovación de conversación pública, de jerarquización de la vida, etcétera, etcétera, y los pibes no pueden venir porque no pueden alquilar, entonces estamos en un problema. Entonces ahí hay un tema, digo, lo que quiero decir, yo me imagino que hay temores que son fundados y hay temores que son infundados. Porque si yo te digo 20 años, es improbable que suba al 50%, y el 50%, al 100%, perdón, y el 100% de esto es Trenquelauquen, y ustedes van a Trenquelauquen y no se sienten que están en otro mundo. El temor es un poco infundado. O sea, Areco no va a pasar de Areco a Nueva York. Pero cuando no, pero guarda que cuando te viene el miedo, ¿no? O sea, en cualquier orden de la vida, justamente la naturaleza del miedo es que es irracional. Si fuera racional no sería miedo. Entonces, a mí me parece que hay cosas que vale la pena ser preservados y que pueden tener alguna respuesta urbana que van desde el arbolado a cómo garantizamos las relaciones. Ahí sí, pueden haber temas de tecnología vinculados a qué tipo de vida comunitaria queremos tener, etc. Pero me parece, yendo a tu pregunta, que yo no le tendría miedo al crecimiento, más bien pondría una cabeza en qué tipo de crecimiento. Por ejemplo, un debate interesante para Areco es el de barrio cerrado o no.
pero no el de desarrollo inmobiliario, no. Un tipo puede hacer un negocio inmobiliario interesante en Areco sin un barrio cerrado. Decir, mira, yo acepto el poder público, ¿no? El Consejo Deliberante, el intendente, este u otro, un perfil urbano de crecimiento distinto, con veredas más anchas, un arbolado de tal tipo, un acceso, que haya un barrio, pero no queremos que sea cerrado, porque acá no hay un problema de inseguridad y queremos mantener una modalidad urbana, una estructura urbana identitaria, etc. Los tipos quieren hacer negocios, o sea, no son fanáticos del barrio cerrado. Si pueden seguir haciendo negocios aún en una dinámica de urbanización abierta, la van a seguir haciendo. Ahora, el problema es que cuando para tapar el barrio cerrado, quiero tapar todos los negocios inmobiliarios como si fueran negocios pecaminosos. Los negocios inmobiliarios, como todos los negocios, pueden ser buenos, regulares o malos, como una fiambrería, ¿no? Hay una fiambrería que vende un producto podrido, mata gente, listo. Es malo. Pero las fiambrerías no son malas. Y que nosotros tenemos que adaptar la ciudad al tiempo es una de las consecuencias de mi disertación, digamos, ¿no? Si hay un montón de gente que aumenta su preferencia por una vida periurbana, determinadas características, si Areco no lo hace, lo va a hacer Capitán Sarmiento, va a ocurrir. Va a ocurrir porque es una dinámica. Si hay demanda, va a ocurrir. Hay que pensar qué de eso queremos que ocurra acá y qué no. Allá. Mi querido correligionario. Fabio, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. La pregunta es doble porque a partir de la pregunta del arquitecto Clancy y tu respuesta, tiene que ver con los desafíos de atender esta situación de desarrollo con condiciones sociológicas diferentes, pero a su vez en un marco de mayor escasez. Digo, ¿desde qué lugar ves? Porque digo, un debate que por ahí en el café, en espacios que se dan, claramente hace rato que se viene agotando ese stock, como decía, el fondo de la casa de la abuela que tenía 50 metros y se fue achicando, y en el próximo salto eso queda fuera. A su vez también la presión de extender una mancha urbana más allá de algunos desarrollos que puedan tener sustentabilidad, en otros casos no lo es y es una presión sobre el presupuesto público y privado en definitiva también por extender servicios, por generar condiciones para urbanizar. ¿Cómo ves, digamos, la fórmula o qué pensás en términos de conciliar esto, que a lo mejor ojalá en 20 años cambie la macroeconomía y la micro y genere otras condiciones, pero hoy digo en términos de ser estratégicos, de ser austeros, pero a su vez de no quedarnos quietos? Acá el problema, lo voy a decir porque me parece que lo tienen que saber. Acá el problema de fondo es el Estado federal y voy a explicar por qué. Vivir en una ciudad metropolitana de primer nivel mundial, Buenos Aires lo es. En cualquier ciudad europea, vivir en la ciudad te sale el 0.5 del valor de la propiedad por año. 0.6, 0.4, 0.7. En el norte de Europa, 0.8. O sea, la vida urbana tiene un costo. Qué lindo que es pasear por Stefandom y no sé qué. Sí, bueno, tiene un costo Stefandom. Y vale una guita. Por eso el metro cuadrado vale tanto y eso significa un montón de cosas. Hasta en las gestiones Macri, Larreta se acomodó un poco, pero hasta Ibarra nosotros pagábamos un quinto de eso. Yo pagaba el 0.1, el 0.2 el valor de mi propiedad en ABL, ¿no? Y en una ciudad como Buenos Aires, que tiene 32 hospitales, espacios verdes enormes, calles, subte, etc. Ahora, ¿por qué no presionan más los gobiernos locales para tener una situación que les permita gestionar mejor los servicios públicos locales? Por la presión del gobierno federal. Porque cuando vos ves la presión fiscal agregada en la Argentina, claro, es significativa. Porque hay un dragón que se lleva el 70% de los recursos y le deja poco espacio fiscal a los gobiernos locales y provinciales. O sea, no es que no cobran porque son tontos. Saben que tienen un límite ahí.
Y entonces, pero eso tiene a su vez una contraprestación en el deterioro de los servicios públicos a la larga. O sea, nos va a pasar como con los médicos. Yo creo que eso es una de las cosas, cambiar eso es súper traumático. Porque no es que el gobierno federal es un dragón solo porque es un dragón, sino porque en Argentina hay una cultura política que está construida sobre un pacto. Cobrás vos y yo atiendo a la clientela. Ese es el pacto de gobernabilidad de los estados subnacionales con el Estado federal en Argentina. O sea, yo voy a la coparticipación a obtener el 80 o el 90% de mis recursos. Eso se muestra que mis recursos de origen propio son bajos. ¿Y yo qué hago con eso? Un montón de cosas que mantienen la base electoral. No lo digo peyorativamente, pero es así. Entonces los gobernadores yo tengo 40 años en la vida política y nunca, estoy invicto, nunca escuché a un gobernador decir, quiero más atribuciones fiscales. El tipo quiere más guita, dame a mí que yo sé cómo gastarla. No dicen, quiero más atribuciones fiscales, yo la cobro y después la ejecuto. No, es cobrarla a vos, que el malo sea la FIP, distribuímela a mí y yo la gasto, y después se diferencia entre los que las gastan bien y los que las gastan mal. O sea, no hay una discusión sobre si los gobernadores recaudan bien o recaudan mal, porque como recaudan todos mal, es gastan bien o gastan mal. Y ese es un pacto de gobernabilidad que en un abuso idiomático los argentinos le hemos puesto de nombre federalismo. Eso no es el federalismo, digamos. Pero no, el federalismo en la Argentina, en el Congreso, se resume en venir a llorar pobreza y ocultar irresponsabilidad. Eso, ¿qué es un federal? Un señor que dice del interior, y cuando ves cómo gasta, los epítetos, y te inaugura en una provincia que falta 70% de la gente cloaca, te inaugura un estadio que vale 60 millones de dólares en Santiago del Estero, y vas a decir, pero campeón, cloaca, no te estoy pidiendo, ¿no? Entonces, pero cuando escuchás a los diputados nacionales de Santiago del Estero, de cualquier color político, del interior, y no sé qué cosa, pero eso vale para todos. Entonces, yo creo que la inestabilidad macroeconómica a este tema lo va dejando de lado. Y ojalá sea exitoso, yo tengo mis reparos, y un proceso de estabilización macroeconómica, este tema lo pone arriba de la mesa. Chau. Fíjense, voy a poner un ejemplo extremo, diferente. En Estados Unidos, los estados disputan la atracción de inversión entre sí, por muchos motivos, pero entre otras cosas por condiciones fiscales, ¿no? O de inversión de infraestructura, calidad de recursos humanos, calidad de la burocracia, lo que fuera. Ahora en los últimos 10 años es muy fuerte la disputa Texas-California, ¿no? Texas generando condiciones más ventajosas de la inversión, tratando que las corporaciones que están en California vengan a Texas. Claro, porque del 100% de la presión fiscal, el 60 o el 70% es la subnacional. Entonces el espacio de disputa es muy alto. En cambio acá, del 100% de la presión fiscal, el 75% es federal, el espacio de disputa entre Santiago del Estero y Tucumán es muy bajo. O sea que Santiago del Estero le perdone los ingresos brutos de la inversión es insignificante. El tema es ganancia, IVA, etc. Entonces ahí hay un tema que tiene la Argentina que a los gobiernos locales le quedó muy... Acá viene, y voy a hacerme mi mea culpa. Nosotros le dimos a la cantinela el desarrollo local, abrimos cursos, formamos gente, etc. Y creamos una cultura de personas demandando a los gobiernos locales, no solo alumbrado, barrido y limpieza, no, promover el desarrollo, garantizar la sostenibilidad, luchar contra el cambio climático, defender la equidad de género, con el mismo presupuesto. Le metimos una caterva de obligaciones en nombre de que qué bueno que los gobiernos locales sean gobiernos protagonistas en términos políticos, con el mismo presupuesto. Los liquidamos. Enseñamos a un montón de pibes a decirle, no, el gobierno local tiene que trabajar por la equidad de género, por el cambio climático. Todo eso tiene un costo.
Decimos, ¿qué hacemos por equidad de género? Abrimos una oficina, creamos un 0800, ponemos 2 abogados, y pues, tiene un costo. La oficina, los abogados, el 0800. No es gratis. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Está bien? Está bien. ¿Es legítimo? Es legítimo. ¿Podría ser provincial? ¿Podría ser federal? ¿Dónde está escrito que tiene que ser local? Toda la expansión de la agenda pública en los últimos 20 años fue local, entre otras cosas, traccionada por la academia. Y entonces, claro, no hay presupuesto local que aguante. Tenemos que pensar eso con responsabilidad, ¿no? No sé si te contesté. No, sí, Fabio, claramente pensando en esto, la obra pública, más allá de las valoraciones que podemos tener, y corriéndolo de lo partidario, pero en la primera década, básicamente, de la democracia, nosotros tuvimos mucha obra pública local, con contribución por mejoras que los vecinos con el municipio generaron 200 y pico de cuadras de pavimento, cordón cuneta, un montón de cosas que se hicieron con Tesoro Municipal, pero claro, el IVA hasta el 92 era del 13%. Claro. Ese diferencial, sin duda, Obvio. salió del pueblo. Claro, obvio. ¿Alguno más? La señora acá. Que levantó con mucho énfasis, así que estoy como... Está todo pago, pueden preguntar, está todo acá. Bien. Una era cuando, ¿en qué ciudad pensás óptima, con funcionamiento óptimo, cuando pensás en una ciudad intermedia? Y en relación con esa, ¿cómo podría traccionar desde la academia, como decís, esta academia, cómo puede traccionar para que eventualmente Areco se vuelva una ciudad intermedia óptima? Yo tengo que decir en la que pienso porque pienso en una, así que no les voy a mentir, pero es como todo, ¿no? O sea, no la tomen como una referencia, tiene que ver con afecto. Ustedes saben que la relación que tenemos con los lugares no es objetiva. O sea, vos vas a los 15 años a Villa Gesell, te pones de novio en Villa Gesell, sos feliz en Villa Gesell, y viene una discusión de amigos, las mejores playas del mundo son las de Villa Gesell, y no hay ninguna explicación para que el tipo diga eso. Pero claro, cuando lo conoces más, sabés que se puso de novio en Villa Gesell, qué sé yo. Y es así, la vida, yo conozco gente, y hay música y canciones de pueblos que son horribles, y vos lees esa canción y decís, pero ese pueblo debe ser maravilloso, y cuando llegaba decís, pero ¿qué tipo este? Bueno, pero bueno. Yo, en mi caso, es Tandil. Para mí Tandil es una ciudad espectacular, me gusta mucho, etc. Pero voy a aprovechar para ir a un lugar en mi reflexión que es distinto al que vos me preguntás, pero que puede satisfacer tu pregunta. Modestamente, yo inventé un concepto académico que ahora está circulando, que se llama el concepto de hábitat fluido. Voy a tratar de explicar qué es el hábitat fluido. Por el promedio de edad de la sala, voy a poder hablar con bastante comodidad, la gente que nació bajo el paradigma del mundo industrial, el mundo industrial en muchos aspectos trató, y en muchos aspectos los logró, que aunque fuera verdad o mentira es lo de menos, que la gente sienta que vivía en un mundo de seguridades. Las 3 seguridades básicas del mundo industrial eran un trabajo para toda la vida, una pareja para toda la vida y un lugar en el mundo. Está claro que un trabajo para toda la vida prescribió, pero todo el aguinaldo, la jubilación, o sea, el mundo industrial se propuso como forma de gobernabilidad del conflicto social construir imaginarios de seguridad. Por supuesto, no tenemos un trabajo para toda la vida porque tenemos que reentrenarnos, aprender, hay una gran volatilidad tecnológica, las empresas han adoptado ellas una cultura mucho más flexible, lo hacen para poder sobrevivir en contextos de competencia que son muy, muy, muy diferentes a los del mundo industrial clásico. Una pareja para toda la vida, está claro que, por ejemplo, yo llevo 32 años de matrimonio, pero que en general tiende a ser un fenómeno, entre otras cosas porque es un espacio de libertad donde nos permitimos experimentar a lo largo de nuestra vida distintas experiencias vitales, entre otros la de cambiar de pareja.
Y un lugar en el mundo, que también era un paradigma, es algo que para mí empieza a desaparecer. Sobre todo cuando uno ve, y esto no es clasista, lo que dice, cuando uno le pregunta a los jóvenes, la idea de vivir en un lugar como una experiencia vital empieza a ser cada vez más marcada, no importa los niveles de ingreso de los jóvenes. Dice, no, me voy un año con el Work and Travel a Australia y vuelvo. ¿Y para qué vamos? ¿Dejás el laburo? Pero no, es una experiencia. Por ejemplo, mi sobrino tío es una experiencia. Y entonces yo empecé a averiguar. Claro, yo como tengo 58 años y vengo del mundo industrial, yo conocí gente, no me lo contó nadie, que la trasladaban del trabajo, Banco Nación, un trabajo que en ese momento se consideraba relevante, y rompían la relación con la que se suponía que era el amor de su vida. Se iban con el traslado o se casaban. Eso, que no está ni bien ni mal, no digo ni que esto esté bien ni que lo otro está mal, el descriptor que yo estoy tratando de señalar es que empieza entre las personas a cuajar la idea de que yo me crío en un lugar donde está mi familia, hago alguna experiencia laboral o educativa en otro, capaz que me caso y tengo hijos en otro, y capaz que me retiro en otro. Y eso empieza a naturalizarse cada vez más. En sociedades que no son más avanzadas ni menos, pero en sociedades donde hay conductas que después se replican en otras, la idea del lugar de retiro ya lleva 30 o 40 años de consolidación, digamos, ¿no? En Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Vivo toda mi vida en Barcelona, pero me voy a retirar a una localidad porque vivía en un piso y quiero volver a vivir en casa. Y vendo mi piso y me voy a vivir en una casa en un lugar donde lo que valía el piso acá me permite comprar una casa. Entonces yo le puse un nombre a ese fenómeno que se llama hábitat fluido. Ahora la pregunta en eso no es cómo ser la ciudad mediana, óptima, porque Tandil no tiene buena movilidad aérea, no es que es óptima, pero el planteo ahí es más ahí soy más romántico. ¿Cuál es la ciudad que queremos ser nosotros? Seguramente si es muy buena para nosotros, va a ser buena para un montón de gente. Porque las ciudades también tienen que tener un eje de diferenciación. No hay una ciudad óptima. Hasta desde el punto de vista de la escala. Para una ciudad industrial, quizás precisa 100.000 habitantes, porque los servicios industriales, las cadenas de valor, etc. Pero yo, por ejemplo, siempre discuto con la gente de Tierra del Fuego que destrozó Ushuaia. Digo que podría ser una aldea turística de 20.000 habitantes espectacular con desempleo cero. Si fuera una aldea turística de 20.000 habitantes, con la bahía preservada, sin container y aquello. Bueno, no tendría 100.000 habitantes, está bien, pero tendría sería una ciudad suiza. Bueno, ¿pero por qué? Porque una ciudad turística no te va a dar 100.000 habitantes. No llegás, con ese tipo de turismo tan estacional, etc., no vas a llegar a 100.000. Pero podría ser buenísima de 20.000 y no mediocre de 100.000. ¿Me explico? Y un centro logístico podría ser de otra manera y así sucesivamente. Entonces, me parece que las ciudades tienen que encontrar su sentido. Señor, última por déficit de garganta nada más. Bueno, buenas noches. ¿Alguna experiencia en alguna otra ciudad, como parecido acá a San Antonio de Areco, donde haya un problema como el que está transitando ahora Areco, que es el problema rural-urbano, donde la producción agrícola está siendo un poco cuestionada por el medio rural y cómo pueden convivir la producción agrícola lindante a la zona rural, a la zona urbana, perdón? Bueno, muy buena tu pregunta. Ese es un problema que tienen las ciudades medianas y pequeñas de Europa muchísimo. Estados Unidos también, en la Argentina también, en la provincia de Santa Fe. No te voy a dar una receta, pero te voy a dar un indicador. ¿Ok? Las sociedades que prosperan son las sociedades que permiten la convivencia y no el monopolio. Una ciudad integra 3 aspectos de la vida humana: el hábitat, la producción y el ambiente.
Si una ciudad fuera solo hábitat y no habría ninguna transacción económica, no podría vivir. Si fuera todo economía y uno no podría, del ruido, del humo, no podría poner la cabeza para dormir a la noche, tampoco podría existir. ¿Ok? O sea, es una triple hélice que funciona en un cierto equilibrio. En general nosotros tendemos a no darnos cuenta de eso, de que pensamos que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, ¿entendés? No. Por ejemplo, el segundo país en el mundo que recibe más turistas, dice, no, porque, voy a darte un ejemplo, ¿no? En el conflicto de las pasteras, no queremos las pasteras porque no va a venir el turismo. Francia es el país más nuclear del mundo y es el segundo receptor turístico del mundo. Por supuesto que no ponen la central nuclear al lado de la Torre Eiffel, pero tiene 65 centrales nucleares. No conozco a nadie que haya dicho, no voy a ir a Francia porque hay 65 centrales nucleares. No escuchan, o sea, evidentemente administraron la convivencia. Vos haces la ruta del vino y no ves las centrales nucleares. Pero las centrales nucleares están. ¿Ok? Y hay que evitar una tentación. Voy a decir algo que espero que nadie se sienta afectado. Yo tengo una dilatada vida profesional y académica, o sea que me pasaron muchas cosas ya. Y espero que me sigan pasando porque me gusta lo que hago. Una vez, hace muchos años atrás, se quería reactivar una mina de uranio en la localidad de San Rafael, Mendoza, que se llama Sierra Pintada. Sierra Pintada había estado activa hasta los años 70. En los años 70 la Comisión Nacional de Energía Atómica la cerró. En los años que subieron los precios de los commodities enormemente, el uranio, el precio subió enormemente. Argentina, el gran importador de uranio de Argentina, es el Estado, porque Atucha es una empresa estatal, y al entonces ministro de Planificación de Vido, cuando le subió la cuenta de importación de uranio por 10, que fue lo que subió, hizo una pregunta lógica que hubiera hecho cualquier ministro. Nosotros no tenemos uranio. Y hay alguien que levantó la mano y dijo, nosotros teníamos una mina de uranio en San Rafael, Mendoza, que la explotamos y la cerramos en 1970. Entonces De Vido dijo, che, averigüen si podemos reabrir la mina de uranio, si sigue teniendo, si había pasivos ambientales. Y empieza el rum rum de que se va a abrir la mina de uranio. ¿Ok? Empieza la sociedad a decir, el uranio complicado es el uranio enriquecido, el otro uranio está en las montañas, es como una piedra. No es problemático, no importa. Que el uranio, que no el uranio, que el uranio, que no el uranio, en momentos en que también era un poquito antes que lo de Bosnia. Pero había rum de conflictividad socioterritorial. Y empezó a haber un movimiento de odontólogos, peluqueros, escribanos, jugadores de fútbol, lo que fuera, de sanrafaelinos por el agua. Vos le preguntabas a los odontólogos, a los peluqueros, cuál era el problema y no te sabían decir, pero el uranio. Yo en ese momento daba clase en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Rafael Mendoza. Y el decano, que era un atorrante fenomenal, recibe una nota de la conformación de un espacio de negociación público-privada en la que invitaban a las dos universidades nacionales con actividad en el territorio, la Universidad Nacional de Cuyo y la UTN. Yo viajaba una vez cada 15 días y me esperó con la nota así y me dijo, te vamos a mandar a vos, que a vos estos quilombos te gustan. Esa fue su frase académica. Fui a la reunión y me empecé a meter en tema. Y el núcleo duro de la resistencia a la habilitación de la mina venía de parte de los viñateros, bajo el argumento de que si los turistas se enteraban que se estaba produciendo uranio en la montaña, iban eventualmente a no venir, o que había que defender el ambiente. Ponele J. Viñateros que fumigan con aviones. Entonces, una pregunta obvia es, ¿por qué vos pensás que vos podés fumigar con aviones y no se puede producir, o vos pensás que es inocua tu fumigación? Él no piensa que es inocua, él simplemente piensa que es el dueño del territorio, que se hace industria vitivinícola hace 150 años, que es la marca del territorio y que por lo tanto ellos pueden fumigar. Pero los nuevos, que en este caso serían los que producen
extraen de la montaña uranio, no tienen idéntico derecho a los dueños del territorio. Por supuesto que no se abrió la mina. Es muy grave. El concepto de dueño del territorio ya por sí es muy grave, pero es muy grave porque en último camino te lleva a que vos tenés que tener una actividad económica única de los que dominan la conversación social. Entonces, la actividad económica Viñateros no le puso tapujo al turismo porque no competía con sus intereses. Pero yo le preguntaba a los prestadores turísticos, vos fíjate que la misma actitud hubieran podido tener con ustedes. Entonces, parábola de todo esto. El desafío de un territorio es la convivencia. A 100 metros, a 100 metros. No fumigar por ahí, no fumigar por ahí. Pero preciso fumigar porque si no el hongo me la mata. Fumigar por tierra, fumigar por tierra. Pero el desafío es la convivencia. Siempre. A veces es imposible, son casos extremos. Pero las sociedades que prosperan son las que diversifican sus fuentes de ingreso, no las que las monopolizan. Muchas gracias, Fabio.